Recuerdo aquella noche. Era ese tipo de noche que hace que los árboles crujan y el viento silba entre las ramas. Estaba en el colegio militar, preparándome para un examen. Había estado entrenando durante meses y la presión era intensa. Decidí salir a caminar por el campus para poder despejar mi mente antes de dormir. Mientras caminaba, noté que el ambiente se sentía extraño. La luna iluminaba débilmente el camino y el silencio era abrumador. De repente, escuché un sonido, algo que parecía un susurro. Yo me detuve, con mi corazón sintiendo cómo me latía con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Pensé que tal vez solo era el viento, así que continué. Al acercarme a un viejo edificio, el sonido se hizo más claro. Era como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender las palabras. La curiosidad me llevó a acercarme más. La puerta del edificio estaba entreabierta, y aunque sabía que no debía entrar, algo me empujó a hacerlo. Una vez adentro, el aire se volvía denso y frío. Sombras danzaban en las paredes y el murmullo se intensificaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí adelante. A medida que me adentraba, vi un grupo de figuras en la penumbra, sus rostros ocultos, vi cómo se giraron lentamente hacia mí, y el susurro se convirtió en una risa baja y macabra. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté con mi voz temblando. No respondieron, solo continuaban riendo, como si se burlaran de mí. Yo intenté retroceder, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándome adentro. La risa se convirtió en un eco que rebotaba en las paredes, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Comencé a buscar una salida. Las figuras se acercaban cada vez más, y sus rostros seguían ocultos en las sombras. Sentí que la desesperación aumentaba. De repente, una de ellas dio un paso adelante, y su rostro fue bañado por la luz de la luna que entraba por una ventana. Era un cadete, pero su expresión era fría, vacía. No puedes irte, dijo con una voz que resonó en mi mente. En ese momento, comprendí que no estaba lidiando con personas comunes. Había algo en su mirada que me decía que sabían más de lo que aparentaban. A medida que intentaba abrir la puerta, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente y vi a otro cadete. Tenía su rostro distorsionado en una mueca de risa. Mi mente entró en pánico y con un último esfuerzo logré abrir la puerta y salir corriendo. Corrí descontroladamente por el campus. El eco de sus risas aún resonaba en mis oídos. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta con fuerza y me desplomé en la cama, y me quedé ahí temblando. No dormí esa noche, sin poder escapar de la sensación de que algo oscuro me había estado esperando. Al día siguiente traté de hablar con algunos compañeros sobre aquello que había visto, pero solo recibí miradas confundidas. Para ellos, era solo otra noche de presión y estrés, pero yo sabía que había visto algo más. Desde esa noche el colegio militar nunca volvió a parecer el mismo. La lucha por mi futuro se sentía insignificante en comparación con el terror que había experimentado. A veces me pregunto si realmente estoy solo en este lugar, o si esas sombras todavía me están observando. Era un día como cualquier otro, lleno de entrenamientos y actividades en el colegio militar. La presión por demostrar mi valía era constante. Cada cadete era un competidor más, y cada uno de nosotros luchaba por un lugar en ese prestigioso instituto. Sin embargo, algo sucedió esa noche
cambiaría mi perspectiva para siempre. Había terminado una jornada agotadora y decidí salir a dar un paseo por el campus. La oscuridad se había apoderado del lugar y la única luz provenía de las farolas parpadeantes que iluminaban el camino. Mientras caminaba, escuché murmullos lejanos, como si alguien estuviera hablando. Al principio pensé que eran los demás cadetes, pero el sonido era demasiado sutil y distante. Yo decidí acercarme al edificio principal, donde se encontraba la biblioteca. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta. No era habitual que alguien estuviera allí a esas horas, así que la curiosidad me llevó a entrar. La biblioteca estaba en silencio, y las sombras de los estantes se alargaban en las paredes. A medida que avanzaba, el murmullo se hacía más fuerte, como si las voces de personas que no podía ver me estuvieran rodeando. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me detuve en seco. Las voces se convirtieron en susurros, y aunque no entendía lo que decían, sentía que hablaban de mí. Él no es digno, escuché claramente, y un frío helado se apoderó de mi cuerpo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El lugar parecía vacío, y sin embargo, la sensación de ser observado era abrumadora. Desesperado decidí salir, pero cuando intenté abrir la puerta se cerró de golpe. El sonido resonó en la sala, y el aire se volvía pesado. Comencé a golpear la puerta, grité, pero nadie respondió. Las voces, ahora más intensas, parecían reírse de mí. El pánico me invadía y empecé a buscar otra salida. Finalmente encontré una ventana y logré abrirla. Salté al exterior, aterrizando en el suelo con un golpe. Sin mirar atrás, corrí hacia el campo. Mi corazón latía desbocado y cada sombra parecía cobrar vida. Alcancé la barraca donde dormíamos y me desplomé en mi cama, temblando. Esa noche no logré dormir. Las voces seguían resonando en mi mente. Al día siguiente decidí hablar con algunos de mis compañeros sobre lo que había experimentado, pero solo recibí miradas incrédulas. No te preocupes, son cosas de la presión, me dijeron. Sin embargo, yo sabía y sé que lo que había sentido fue real. Desde entonces, la biblioteca se ha convertido en un lugar que evito. El eco de aquellas voces me persigue, y cada vez que cierro los ojos, recuerdo aquel momento aterrador. A veces me pregunto si realmente estaba solo esa noche, o si había algo más en juego. Es decir, algo que vaya más allá de cualquier lógica. Era una noche oscura. La luna apenas iluminaba el camino mientras caminaba hacia el colegio militar. Había estado preparando mi ingreso durante meses, cada día entrenando más fuerte, cada noche revisando mis libros de historia militar. Sin embargo, lo que iba a vivir esa noche no estaba en mis planes. Había decidido salir a dar una vuelta por el campus para despejar mi mente antes de la gran prueba. Mientras caminaba, la brisa fría me envolvía y un silencio inquietante llenaba el aire. Las sombras de los edificios se alargaban y me sentía observado, como si cada ventana del antiguo colegio estuviera oculta y esperando. Al llegar a una zona menos iluminada, vi algo moverse a lo lejos. Al principio pensé que era un animal, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era un hombre, o al menos eso parecía. Su figura era delgada y alta, con un abrigo oscuro que lo hacía parecer una sombra. Intenté seguir mi camino, pero la curiosidad me llevó a acercarme un poco más. Cuando llegué a unos pocos metros, el hombre giró lentamente su cabeza hacia mí. No podía ver su rostro,
Estaba cubierto por la sombra, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su mirada parecía que iba a ingresarse en mi alma, y en ese instante, la inquietud se convirtió en terror. Era como si un frío glacial me envolviera y un instinto primitivo me dijera que debía huir. Yo decidí dar la vuelta y regresar, pero aquel hombre se movió con una velocidad sorprendente, bloqueando mi camino. «¿Quieres ser uno de nosotros?», susurró, con una voz profunda y rasposa. No entendía a qué se refería, pero el miedo se apoderó de mí. Yo comencé a retroceder y él hizo lo mismo, como si se estuviera divirtiendo con mi pánico. Empecé a correr, mis pies golpeando el suelo mientras el eco de mis pasos resonaba en la oscuridad. Podía sentir su presencia detrás de mí, la respiración pesada y el sonido de sus pasos cada vez más cerca. No sabía qué quería, pero sabía que no podía dejar que me atrapara. La adrenalina me mantenía en movimiento, pero mi mente estaba en blanco. Solo pensaba en escapar. Al llegar a la entrada principal del colegio, vi a un grupo de cadetes conversando despreocupadamente. Al llegar me detuve abruptamente, girándome para ver si aquel hombre me seguía, pero no había rastro de él. Miré a los cadetes intentando recuperar el aliento y explicarles lo que había sucedido, pero ellos solo se rieron, pensando que era una broma. Esa noche no dormí. Aún ahora, mientras intento concentrarme en mi entrenamiento, la imagen de aquel hombre persiste en mi mente. La sensación de ser observado nunca se fue del todo, y aunque he pasado las pruebas del colegio, hay un eco en mi interior que me pregunta quién era él y qué quería de mí. Era mi primer año en el colegio militar. La disciplina, el rigor y la camaradería de mis compañeros eran algo que me mantenían en un estado constante de alerta y entusiasmo. Sin embargo, había algo más en esas antiguas instalaciones que comenzaba a inquietarme. Las antiguas paredes del colegio parecían cargar con el peso de la historia, y algunas veces escuché susurros de adolescentes que hablaban sobre sucesos extraños. Una noche durante un ejercicio de entrenamiento en la zona boscosa detrás de la academia, nos dijeron que debíamos buscar un punto estratégico en la oscuridad. Era una tarea de supervivencia, y aunque estaba acostumbrado a dormir bajo el manto de las estrellas, esa noche se sentía diferente. La niebla comenzaba a cubrir el suelo. El silencio era abrumador. Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo por el ejercicio, pues había una tensión en el aire. Mientras avanzábamos, un frío inexplicable me recorrió la espalda, y uno de mis compañeros, el más valiente del grupo, cómo se detenía en seco. Sus ojos estaban fijos en un claro. Yo me acerqué y allí, un viejo árbol torcido parecía tener vida propia. Escuchamos murmullos entre las ramas, una especie de melodía suave pero extraña, como si alguien estuviera hablando en un tono apenas audible. ¿Estás escuchando eso?, pregunté, tratando de convencerme de que todo era parte del ejercicio. Sin embargo, no todos compartían mi calma. Mi compañero insistió en que tenía que ser algo más. He oído historias sobre este lugar, sobre los hombres que no regresaron de la lucha, dijo con su voz temblando. Dicen que sus almas vagan por aquí, que están buscando redención. Pude sentir la adrenalina como fluía por mis venas mientras nos acercábamos más al árbol. Era como si nos estuviera llamando. De repente la brisa cambió y una sombra pasó frente a nosotros. Era tan oscura que pareció tragarse la luz alrededor. Uno de los que estaban con nosotros se puso pálido y retrocedió, murmurando incoherencias. Un murmullo profundo, casi un lamento, vibró en el aire. No estaba solo. Todos sentíamos eso.
Algo nos observaba. Fue entonces cuando todos, de una sola vez, comenzamos a sentir un escalofrío desgarrador. La sombra ante nosotros parecía cobrar forma, la imagen borrosa de lo que una vez fue un soldado, su uniforme desgastado con una mirada de desesperación y dolor. Sé que suena a locura, pero nos quedamos paralizados, atrapados y sumidos en el terror y la curiosidad. Vimos cómo el soldado o ese fantasma alzaba su mano, como si quisiera advertirnos de algo. La adrenalina se desbordó y nosotros gritamos y corrimos, todos en dirección contraria, perdiendo la coordinación y la lógica. Al llegar de nuevo al campamento buscamos respuesta en los ojos asustados de nuestros compañeros. Todos estábamos allí, pero no había una palabra. Esa experiencia quedó grabada en nuestra memoria, un recordatorio de que el pasado no siempre se queda ahí. En el silencio de la noche, mientras intentábamos recuperar el aliento, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Era aquel soldado? ¿Y qué quería de nosotros? Desde esa noche, ahí en el colegio militar, la vieja leyenda del soldado cobró vida en nuestra mente, convirtiéndose en una parte de nuestra formación, como un recordatorio de que a veces la historia no está muerta, sino que camina entre nosotros. Desde que tengo memoria, he soñado con ser parte del colegio militar. La disciplina, el honor y el servicio a la patria es algo que me llamaba desde una edad temprana. Cuando finalmente logré ingresar, todo parecía un desafío emocionante, pero jamás imaginé que me toparía con lo que sucedió aquella noche de diciembre. Era una noche fría. La formación del día había sido intensa. Mis compañeros y yo nos preparábamos para dormir. Mientras el silencio invadía el pasillo, un grupo de amigos y yo nos quedamos charlando. Esto en la sala común que estaba un poco alejada de nuestras habitaciones. De repente uno de ellos mencionó algo sobre las leyendas que circulaban por el colegio, especialmente sobre un antiguo cadete que había desaparecido hace muchos años durante una noche de tormenta. Los ojos de todos brillaron con curiosidad y la conversación se tornó más oscura a medida que compartíamos historias sobre el pasado del colegio. Uno de los relatos más inquietantes hablaba de un espíritu que en ocasiones vagaba por los pasillos en busca de otros cadetes. Todos nos reímos nerviosamente, pero algo en el aire se tornó denso y tenso, como si el lugar respirara junto a nosotros. Sin embargo, la verdadera experiencia no comenzó hasta que decidimos desafiar a todos nuestros miedos. Acordamos explorar el edificio del antiguo bloque, un lugar cerrado desde hacía años, pero cuya presencia siempre se había sentido en la atmósfera del colegio. Con linternas en mano atravesamos los pasillos oscuros, el eco de nuestros pasos resonando como un tambor en la penumbra. Al llegar a la entrada del bloque, una sensación de inquietud me recorrió la espalda. La puerta estaba entreabierta, como si nos estuvieran invitando a entrar. Una ráfaga de aire frío nos golpeó de inmediato, y con un gesto decidido, empujé la puerta. La oscuridad dentro era casi palpable. Exploramos habitaciones vacías, llenas de polvo y telarañas, pero nada extraordinario, hasta que llegamos a una cámara que parecía haber sido un aula. En el centro había un viejo pupitre y un espejo en la pared. De repente las linternas comenzaron a parpadear y la temperatura bajó abruptamente. Mi compañero juró que había oído un susurro, pero todos nos reímos intentando restarle importancia. Estábamos nerviosos. Justo cuando decidimos volver, vi algo que me heló por completo. En el espejo, reflejando la oscuridad detrás de nosotros, había una figura.
Era pálido, con la mirada perdida y la boca abierta, en un grito silencioso. Yo alcé la voz para alertar a mis amigos, pero cuando giraron para mirar, no había nada. Con el corazón en la garganta, todos comenzaron a sentir una fuerte presión en el pecho, como si algo intentara apoderarse de nosotros. Decidimos salir rápidamente, pero en ese momento la puerta se cerró de golpe. La oscuridad cobraba vida a nuestro alrededor y una risa etérea llenó el aire, resonando en nuestros oídos. Finalmente, tras lo que parecía una eternidad, la puerta se abrió súbitamente y caímos al suelo en el pasillo. La luz de nuestras linternas volvió a estabilizarse, pero el terror quedó grabado en nuestras mentes. Desde aquella noche, el espíritu sigue siendo una sombra recurrente en nuestras charlas. Desde que era niño, el colegio militar representó un sueño que me impulsaba a superarme, un anhelo que palpitaba en mi pecho. La idea de formar parte de una tradición de honor y sacrificio me llenaba de orgullo y determinación. Al llegar al proceso de selección, la emoción se mezcló con el nerviosismo. Las largas filas de aspirantes parecían un mar de rostros, cada uno con su propia historia y motivaciones. Algunos buscaban disciplina, otros anhelaban un futuro brillante, mientras que algunos simplemente deseaban escapar de su realidad. El primer día fue abrumador. Nos recibieron con una serie de gritos y órdenes que resonaban en el aire. Los instructores imponentes y decididos no dejaban espacio para la debilidad. Desde el amanecer hasta el anochecer, nos sometieron a entrenamientos extenuantes, ejercicios físicos, tácticas de combate y clases teóricas que desafiaban nuestra capacidad de resistencia. Sin embargo, no era solo el cansancio físico lo que me afectaba. La presión psicológica era intensa. Cada día, el miedo a no cumplir con las expectativas crecía y la incertidumbre sobre mi futuro se apoderaba de mí. Una noche después de un largo día, me desperté abruptamente en el barracón. La oscuridad era densa y una sensación helada recorría mi espalda, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor. Los demás dormían profundamente, ajenos a la inquietante atmósfera. En la esquina del dormitorio, un viejo retrato de un teniente caído en combate colgaba de la pared. Era un hombre de mirada firme, con una historia que resonaba en los muros del lugar. Pero esa noche, sus ojos parecían cobrar vida, pues me miraban con una intensidad que me dejó helado por completo. A medida que avanzaba el proceso, cada día se sentía más como una prueba de resistencia que como una oportunidad de crecimiento. Los entrenamientos se tornaban más rigurosos y el estrés se convirtió en un compañero constante. Sin embargo, esa noche en particular fue solo el comienzo de una serie de sucesos inquietantes. Durante las semanas siguientes, las sombras parecían alargarse en los pasillos y el aire se sentía cargado de una energía extraña. Los murmullos entre los aspirantes hablaban de experiencias similares, de ruidos inexplicables y visiones fugaces. Pero por alguna razón, nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello. Una noche un grupo de nosotros fue asignado a realizar una ronda de vigilancia en el campo de entrenamiento. La luna iluminaba tenuemente el paisaje y el silencio era casi abrumador. Mientras avanzábamos, comenzamos a escuchar susurros en la oscuridad, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Miré a mis compañeros, pero sus rostros reflejaban la misma confusión y miedo que yo sentía. No había nadie a la vista, solo el viento que movía las hojas. Sin embargo, una figura apareció brevemente entre los árboles. Su silueta era familiar. Era el teniente del retrato.
La visión fue tan rápida que casi pensé que me había engañado la mente. Sin embargo, la sensación de que estaba allí observándonos era innegable. Al regresar al barracón, la tensión era palpable. Nadie se atrevía a mencionar lo que habíamos visto, pero el silencio hablaba más que 1000 palabras. Esa experiencia nos unió de una manera extraña. A pesar del miedo, nos fortalecíamos como grupo. A medida que las semanas avanzaban, comprendí que ese teniente cuya mirada intimidante ahora me parecía protectora, para mí representaba los sacrificios que muchos habían hecho antes que nosotros. El proceso de selección continuó, y aunque la carga física y emocional era abrumadora, también comenzamos a forjarnos en algo más que simples aspirantes. La disciplina, la camaradería y el sentido del deber se convirtieron en pilares de nuestra identidad. Finalmente, al concluir el proceso, no solo habíamos superado pruebas físicas y mentales, sino que nos habíamos encontrado a nosotros mismos, viviendo una experiencia sobrenatural en este proceso que fue demasiado pesado. Recuerdo el día en que decidí ingresar al colegio militar. Era un sueño que siempre había tenido, pero nunca imaginé lo que me esperaba allí. La preparación física y mental era intensa, pero lo que realmente me dejó marcado fue un suceso que desdibujó la línea entre la realidad y lo inexplicable. Era una noche como cualquier otra, una de esas noches en las que el silencio del cuartel se vuelve abrumador. Estábamos en los barracones, en el último tramo de un intenso periodo de entrenamiento. Nos habían advertido sobre la importancia de la disciplina y del trabajo en equipo, pero también escuchamos rumores sobre un antiguo espíritu que supuestamente rondaba los terrenos del colegio desde hace años atrás. Muchos lo llamaban el Centinela, un soldado que había perdido la vida en combate. A decir verdad, esos relatos nos asustaban un poco, pero al final eran solo historias para mantenernos alerta en las noches de guardia. Con la mente llena de pensamientos sobre mi futuro, me dormí rápidamente. No obstante, alrededor de la medianoche, un ruido en el pasillo me despertó. Era un sonido sutil, como un leve arrastre de botas. Miré a mi alrededor y vi a varios compañeros de cama dormidos, ajenos al sonido. Decidí levantarme impulsado por una curiosidad inquietante. Caminé hacia la puerta, y al abrirla me encontré en un pasillo iluminado tenuemente por luces parpadeantes. No había nadie. Sin embargo, el eco de pasos continuaba, y mi instinto de soldado me instó a seguirlo. Avancé con cautela, sintiendo cómo cada paso resonaba en el silencio de la noche. El pasillo parecía más largo de lo habitual, y con cada paso que daba, una sensación extraña me invadía. Era como si el aire se volviera más denso, más pesado. Al final del corredor alcancé una puerta que normalmente permanecía cerrada. La escuché chirriar al abrirla, revelando una habitación oscura y fría. Algo dentro de mí me dijo que no debía estar allí, pero la curiosidad me atrapó. Al entrar noté que las sombras parecían moverse con una vida propia. En la pared vi una serie de fotografías antiguas de soldados, algunos en uniforme que ya no se usaban, otros con miradas que parecían seguirme. Fue entonces cuando lo vi, un soldado de pie en la esquina de la habitación, con un uniforme que brillaba con un brillo apagado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Su expresión era seria y decidida, pero su mirada reflejaba una tristeza profunda. Sentí que el miedo se apoderaba de mí. Mi cuerpo paralizado no podía moverse ni gritar. En ese momento, comprendí que había algo más en aquel lugar, algo que permanecía oculto bajo la superficie. El soldado levantó una mano señalándome. En un instante, los ecos de batallas pasadas resonaban en mis oídos. Gritos, órdenes, sonidos de balas. Era como si estuviera escuchando las memorias de aquellos que lucharon y cayeron defendiendo la patria.
Un estremecimiento recorrió mi espalda, y en el mismo instante, el soldado se desvaneció dejando tras de sí un frío que caló hasta mis huesos. Instantes después desperté en mi cama. Estaba empapado en sudor al borde del pánico. Miré a mi alrededor y mis compañeros aún dormían. La experiencia fue tan vivida que no estaba seguro si realmente había ocurrido o si todo había sido un sueño. Sin embargo, al día siguiente decidí hablar con algunos de los antiguos. Ellos me escucharon con atención y, para mi sorpresa, varios de ellos también habían tenido experiencias similares. Todos hablaban del centinela, un soldado que aún vigilaba el lugar, recordándonos el sacrificio y el honor que representa ser parte de las Fuerzas Armadas. Desde aquel día llevé esa experiencia conmigo. Fue un recordatorio constante de que en el camino hacia el servicio, el respeto por los que han caído y su memoria es fundamental. Nunca volví a ver al soldado, pero su presencia quedó grabada en mi mente. Y así como esta, tengo más historias ya siendo un elemento. Desde que era niño, el colegio militar representó un sueño que me impulsaba a superarme. Un anhelo que palpitaba en mi pecho. La idea de formar parte de una tradición de honor y sacrificio me llenaba de orgullo y determinación. Al llegar al proceso de selección, la emoción se mezcló con el nerviosismo. Las largas filas de aspirantes parecían un mar de rostros, cada uno con su propia historia y motivaciones. Algunos buscaban disciplina, otros anhelaban un futuro brillante, mientras que algunos simplemente deseaban escapar de su realidad. El primer día fue abrumador. Nos recibieron con una serie de gritos y órdenes que resonaban en el aire. Los instructores imponentes y decididos no dejaban espacio para la debilidad. Desde el amanecer hasta el anochecer, nos sometieron a entrenamientos extenuantes, ejercicios físicos, tácticas de combate y clases teóricas que desafiaban nuestra capacidad de resistencia. Sin embargo, no era solo el cansancio físico lo que me afectaba. La presión psicológica era intensa. Cada día, el miedo a no cumplir con las expectativas crecía y la incertidumbre sobre mi futuro se apoderaba de mí. Una noche después de un largo día, me desperté abruptamente en el barracón. La oscuridad era densa y una sensación helada recorría mi espalda, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor. Los demás dormían profundamente, ajenos a la inquietante atmósfera. En la esquina del dormitorio, un viejo retrato de un teniente caído en combate colgaba de la pared. Era un hombre de mirada firme, con una historia que resonaba en los muros del lugar. Pero esa noche, sus ojos parecían cobrar vida, pues me miraban con una intensidad que me dejó helado por completo. A medida que avanzaba el proceso, cada día se sentía más como una prueba de resistencia que como una oportunidad de crecimiento. Los entrenamientos se tornaban más rigurosos y el estrés se convirtió en un compañero constante. Sin embargo, esa noche en particular fue solo el comienzo de una serie de sucesos inquietantes. Durante las semanas siguientes, las sombras parecían alargarse en los pasillos y el aire se sentía cargado de una energía extraña. Los murmullos entre los aspirantes hablaban de experiencias similares, de ruidos inexplicables y visiones fugaces. Pero por alguna razón, nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello. Una noche un grupo de nosotros fue asignado a realizar una ronda de vigilancia en el campo de entrenamiento. La luna iluminaba tenuemente el paisaje y el silencio era casi abrumador. Mientras avanzábamos, comenzamos a escuchar susurros en la oscuridad, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Miré a mis compañeros, pero sus rostros reflejaban la misma confusión y miedo que yo sentía.
No había nadie a la vista, solo el viento que movía las hojas. Sin embargo, una figura apareció brevemente entre los árboles. Su silueta era familiar. Era el teniente del retrato. La visión fue tan rápida que casi pensé que me había engañado la mente. Sin embargo, la sensación de que estaba allí observándonos era innegable. Al regresar al barracón, la tensión era palpable. Nadie se atrevía a mencionar lo que habíamos visto, pero el silencio hablaba más que 1000 palabras. Esa experiencia nos unió de una manera extraña. A pesar del miedo, nos fortalecíamos como grupo. A medida que las semanas avanzaban, comprendí que ese teniente cuya mirada intimidante ahora me parecía protectora, para mí representaba los sacrificios que muchos habían hecho antes que nosotros. El proceso de selección continuó, y aunque la carga física y emocional era abrumadora, también comenzamos a forjarnos en algo más que simples aspirantes. La disciplina, la camaradería y el sentido del deber se convirtieron en pilares de nuestra identidad. Finalmente, al concluir el proceso, no solo habíamos superado pruebas físicas y mentales, sino que nos habíamos encontrado a nosotros mismos, viviendo una experiencia sobrenatural en este proceso que fue demasiado pesado. La ciudad de Monterrey, una de las metrópolis más grandes de México, era un lugar donde el progreso y la modernidad se veían empañados por el caos del grupo delictivo con las siglas CN. Las luces brillantes de los rascacielos contrastaban con las sombras del crimen que se cernía sobre sus habitantes. Ese grupo había tomado el control de una gran parte de la región y la desesperación se hacía palpable. Como parte del Comando X, sabía que nuestra misión era una de las más difíciles hasta la fecha: desmantelar una de esas células más caóticas de la ciudad. Esa mañana el capitán nos reunió en la base. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero sus ojos destilaban determinación. Hemos recibido información sobre un envío importante de sustancias. Esta se realizará esta noche en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Es nuestra oportunidad para dar un golpe significativo a ese grupo, informó. Sus palabras resonaron en la sala, y el silencio que siguió fue suficiente para que todos entendieran la gravedad de la situación. A medida que nos preparábamos, la tensión en el aire era densa. Sabíamos que no solo enfrentábamos a hombres armados, estábamos a punto de entrar en un mundo donde la vida valía poco y la lealtad se compraba con líquido vital. Revisamos nuestro equipo con minuciosidad, cada uno de nosotros consciente de que cualquier error podría costarnos la vida. Al llegar a la fábrica, la escena era inquietante. Las luces de la ciudad quedaban atrás y la oscuridad se hacía más densa. La estructura, un vestigio del pasado industrial, estaba rodeada de maleza y abandono. La realidad del lugar era una mezcla de desolación y peligro. Sabíamos que ese grupo no dudaría en usar el caos para proteger sus intereses. Nos dividimos en grupos y comenzamos a rodear la fábrica. El capitán nos dio instrucciones claras. Vamos a entrar en silencio. Debemos tomar por sorpresa a esos hombres. No podemos permitir que se escapen, ordenó. Mientras avanzábamos, el sonido de nuestros pasos resonaba en la noche. La adrenalina corría por nuestras venas mientras nos acercábamos a nuestro objetivo. Al llegar a la entrada principal, el capitán hizo una señal para detenernos. Podíamos escuchar voces en el interior y la tensión aumentaba. Sabíamos que este momento podría definir el curso de nuestra misión. Con un gesto firme, el capitán dio la señal de ataque. Entramos en la fábrica con la fuerza de un huracán, con nuestras armas listas para disparar. El caos se desató en un instante. Los hombres, sorprendidos por nuestra irrupción, comenzaron a disparar. El sonido de las balas llenó el aire y el olor a pólvora se hizo presente. Recuerdo el momento en el que vi a un hombre con un rifle de asalto.
su mirada llena de furia. Sin pensarlo, levanté mi arma y disparé. Vi cómo la bala lo alcanzó y su cuerpo cayó al suelo inmediatamente, pero el enfrentamiento apenas comenzaba. Las balas volaban en todas direcciones y el ruido era ensordecedor. Me movía entre las sombras tratando de encontrar una posición ventajosa. El caos era brutal y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mis compañeros y yo nos movíamos en coordinación, pero la ferocidad de los hombres era abrumadora. Vi a uno de mis compañeros caer herido en la pierna. Su grito de dolor me atravesó, y la realidad de la situación se hizo aún más cruda. No solo estábamos luchando contra hombres armados, estábamos enfrentando un sistema que había deshumanizado a las personas. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba en medio del caos. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres. Sin embargo, el líder de la operación, un hombre con un rostro marcado por cicatrices, seguía en pie y desafiante. «No saben con quién se están metiendo», gritó mientras disparaba a nuestro alrededor. La rabia y la desesperación se reflejaban en su mirada, y su voz resonaba con la certeza de un hombre que había vivido toda su vida en el caos. Con un último esfuerzo me lancé hacia él. El forcejeo fue brutal. Nos movíamos por el suelo, tratando de obtener el control. La adrenalina me empujaba a seguir luchando, pero en medio de la confrontación comenzó a surgir una sensación de duda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente estábamos cambiando algo? Finalmente logré desarmarlo y lo sometí en el suelo. Su respiración era pesada y en sus ojos había un destello de resignación. «No sabes lo que has comenzado», dijo con su voz entrecortada. Sus palabras resonaron en mi mente y me hicieron dudar. ¿Realmente estábamos luchando por la justicia o simplemente llenando el vacío que dejaban otros? Mientras lo llevábamos fuera de la fábrica, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Habíamos capturado a uno de los líderes, pero el caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía vacía. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que nuestra misión no se limitaba a desmantelar una red delictiva. Era una lucha por la paz en una comunidad que había sido destrozada por el miedo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de la batalla se repetían en mi mente. Caras de esos hombres, la brutalidad de la situación y el rostro de mi compañero herido, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones que parecían no tener fin. A medida que pasaban los días, las sombras de ese grupo seguían acechando. Cada operación que llevábamos a cabo era una oportunidad para hacer un cambio, pero también un recordatorio de que la lucha era continua. Al día de hoy los ecos del caos siguen resonando en algunas ciudades, y el terror es algo con lo que vivimos día con día. El primer día en la escuela militar fue un torbellino de emociones. La adrenalina me invadía mientras cruzaba las puertas del recinto, un lugar que prometía forjar hombres fuertes y disciplinados. Sin embargo, en el aire se sentía una tensión inusual, como si el lugar guardara secretos oscuros. Desde el primer instante supe que la vida aquí sería dura, pero nada me preparó para lo que estaba por venir. Los días transcurrieron en una rutina implacable. Las mañanas empezaban con el sonido del silbato del instructor, y cada recluta sabía que debía estar en pie antes del amanecer. Las jornadas estaban llenas de ejercicios extenuantes, marchas largas y el constante grito de los superiores. «No hay lugar para los débiles», era un lema que resonaba en nuestras cabezas mientras intentábamos sobrevivir en ese lugar. A medida que pasaban las semanas, la atmósfera se volvía más densa. La camaradería que inicialmente existía entre nosotros comenzó a resquebrajarse.
Las tensiones aumentaban y el miedo a fallar se manifestaban entre murmullos y miradas furtivas. Algunos reclutas comenzaban a mostrar signos de agotamiento psicológico. La presión del entrenamiento no solo afectaba a nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes. Una noche, mientras estábamos en la barranca intentando descansar, escuchamos un susurro en la oscuridad. Al principio pensamos que era parte de la tensión general, pero a medida que el susurro se hacía más fuerte, nos dimos cuenta de que no era una simple broma. La voz era apagada y distante, y los ecos parecían fluir desde el bosque cercano. Alguien estaba gritando por sus hijos, repitiéndolo una y otra vez. La atmósfera se volvía eléctrica. La leyenda de La Llorona, una figura aterradora de la cultura mexicana, comenzaba a surgir en nuestras conversaciones. La Llorona, la mujer que había perdido a sus hijos y que vagaba por las noches llorando su dolor, era un mito que muchos de nosotros habíamos escuchado años atrás, pero nunca creímos que pudiera ser real. Sin embargo, en ese momento, el miedo se adueñó de nosotros. La voz se desvaneció, pero el eco de su llanto permaneció en nuestras mentes. La presión del entrenamiento se intensificó y las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Algunos de los reclutas comenzaron a tener pesadillas relacionadas con la figura de La Llorona. Un grupo de ellos incluso afirmaba haberla visto en el bosque, su figura espectral emergiendo entre los árboles. Al principio, creímos que eran historias para asustar a los demás, pero a medida que la tensión aumentaba, la duda se instaló en nuestros corazones. Una noche decidimos enfrentar nuestros miedos, armados con linternas y un poco de valentía. Salimos al bosque buscando a ese ente. La oscuridad era abrumadora y cada ruido parecía amplificarse en el silencio. Mientras avanzábamos, el aire se volvía más frío y el ambiente se tornaba tenso. Al llegar a un claro nos encontramos rodeados de árboles altos y oscuros. El murmullo del viento parecía llevar consigo un lamento. De repente, una figura apareció entre las sombras. Era una mujer vestida de blanco, con su cabello largo y desordenado, que caía sobre su rostro. Su mirada era vacía, y sus labios se movían en un susurro, repitiendo: «¡Ay, mis hijos!». El terror se apoderó de nosotros. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándonos paralizados. Nadie se atrevió a hablar, y la sensación de pánico se instaló en nuestro grupo. Regresamos a la barraca en silencio, cada uno de nosotros con la mente llena de confusión y miedo. La figura que habíamos visto, aunque fugaz, había dejado una marca profunda en nuestro interior. Las noches siguientes se convirtieron en un ciclo de terror. La voz de esa entidad continuaba acechándonos, y muchos de los reclutas comenzaron a perder la cordura. Algunos afirmaban que la escucharon llorar en la distancia, mientras que otros decían que veían su sombra recorriendo la base. La tensión se volvía insostenible. La escuela militar, que había prometido forjarnos como soldados, se convirtió en un lugar donde la lucha por la supervivencia era tanto física como psicológica. La presión del entrenamiento y el miedo a lo desconocido creaban un ambiente hostil. La camaradería que habíamos cultivado se desvanecía y la desconfianza se apoderaba de nosotros. Una noche después de una larga jornada de entrenamiento, decidimos enfrentar nuestros miedos de nuevo. Esta vez nos armamos de valor y nos dirigimos al bosque, con la intención de descubrir la verdad detrás de esa entidad. La sensación de ser observados era abrumadora, y el silencio se volvía ensordecedor. Mientras caminábamos, el llanto se hacía más fuerte, resonando entre los árboles como una llama desesperada. Al llegar al claro donde la habíamos visto por primera vez, la figura apareció nuevamente, esta vez más definida. Ella estaba gritando por sus infantes, y su rostro se tornaba en una mueca de dolor indescriptible. La desesperación en su voz era palpable, y en ese instante comprendimos que su sufrimiento era real. Era una madre perdida,
atrapada en un ciclo de dolor que la mantenían en este mundo. En un acto impulsivo, uno de los reclutas dio un paso adelante, preguntando con una voz temblorosa: ¿qué quieres de nosotros? La figura se detuvo y por un momento el llanto se detuvo. Mis hijos me los quitaron, murmuró, y en sus ojos había una tristeza profunda. La atmósfera se volvía pesada, y el miedo se transformaba en compasión. Allí, frente a nosotros, estaba una madre que había sufrido una pérdida irreparable, y que ahora ya era una entidad. Inmediatamente la figura se desvaneció, pero su lamento resonó en nuestras mentes. Regresamos con el corazón pesado. La experiencia había cambiado nuestra perspectiva. Esa entidad no era un mito aterrador, era como si fuera un símbolo de la pérdida y el dolor. La lucha en la escuela militar se volvió más que una prueba de resistencia física. Ahora, cada uno de nosotros llevaba el peso de esa historia. A medida que los días pasaban, la presión del entrenamiento seguía presente, pero el miedo se había transformado en un respeto profundo por el dolor de esa entidad. Comenzamos a hablar sobre nuestras propias experiencias de pérdida y sufrimiento, creando un ambiente de apoyo entre nosotros. Las noches se volvían más tranquilas con el tiempo, y el llanto que una vez había resonado en el bosque se convirtió en un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, la empatía y la comprensión podían surgir. La escuela militar, que había prometido forjarnos como soldados, también me enseñó sobre la humanidad y la importancia de enfrentar nuestros miedos, no solo en el campo de batalla, sino también en el corazón de cada uno de nosotros. La mañana estaba cubierta por una densa neblina cuando nos reunimos en la base del comando. La tensión se podía sentir, y el aire olía a pólvora y sudor. Habíamos recibido informes de que un cartel había comenzado a operar en un pueblo remoto en el estado de Michoacán. La misión era desmantelar su operación y llevar a los responsables ante la justicia, ya sea con vida o sin ella. Sabíamos que no sería una tarea fácil. El cartel había mostrado su brutalidad en la región, y la inteligencia indicaba que estaban armados hasta los dientes. Yo formé parte de esta unidad. He visto cosas que nunca pensé que vería. Cada misión trae consigo un riesgo que desafía cualquier expectativa. Aquella mañana, mientras revisábamos el equipo, un silencio tenso se apoderó de nosotros. Cada uno sabía que esto podría ser la última vez que nos veríamos. Al llegar al pueblo, el ambiente era sombrío. Las casas estaban deterioradas, y las miradas de los pocos habitantes que nos cruzamos estaban llenas de miedo. Era evidente que la presencia del cartel había transformado aquel lugar en un territorio de lucha. Nos dividimos en grupos, y yo iba con 2 compañeros. La estrategia era rodear el campamento, que se encontraba en las afueras del pueblo, y tomar la iniciativa antes de que pudieran reaccionar. Mientras nos acercábamos, la atmósfera se volvía más tensa. El sonido de música y risas se mezclaba con el ruido de motores. Nos movíamos con sigilo, utilizando la vegetación para escondernos. La adrenalina corría por mis venas, y cada paso que daba parecía resonar en la inquietud del lugar. Al asomarnos a un claro, lo que vimos nos dejó en estado de shock. Eran al menos 20 hombres, todos armados con rifles de alto calibre. Algunos estaban sentados alrededor de una fogata, mientras otros limpiaban armas o discutían animadamente. En el centro, un hombre de aspecto imponente parecía ser el líder. Su presencia era dominante y su risa resonaba con una confianza peligrosa. Sabíamos que teníamos que actuar, pero la magnitud de lo que teníamos frente a nosotros era bastante abrumadora. Esto no es solo un simple grupo de narcos, murmuré a mis compañeros. Es una organización bien estructurada. Uno de mis compañeros asintió, y en ese momento decidimos que no había vuelta atrás. La misión era desmantelar su operación y capturar al líder. Nos posicionamos para abrir fuego,
pero antes de que pudiéramos hacerlo, un estruendo resonó en el aire, una explosión. La tierra tembló bajo nuestros pies y el campamento se convirtió en un caos. Los hombres del cartel comenzaron a correr buscando refugio, mientras el líder intentaba organizar a su gente. ¡Ahora!, grité. En un abrir y cerrar de ojos, nuestras armas comenzaron a disparar. Las balas silbaban por el aire, y el sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de los hombres del cartel. La confusión reinaba, y en cuestión de segundos el campamento se transformó en un campo de batalla. Pude ver a uno de mis compañeros caer al suelo. Un grito de dolor escapó de sus labios. Él gritó y mi corazón se detuvo por un instante. Me volví hacia él, pero el caos a nuestro alrededor era abrumador. Uno de mis compañeros me empujó hacia adelante, diciéndome que debíamos seguir avanzando, que no podíamos quedarnos ahí. Nos movimos con rapidez tratando de avanzar hacia el centro del campamento. Cada paso era una mezcla de adrenalina y miedo. Los hombres del cartel estaban armados y disparaban hacia nosotros, pero la peor sensación era de que estábamos en un lugar donde la vida y la muerte se definían en un instante. Al llegar a la fogata me encontré cara a cara con el líder. Era un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Su rifle estaba en mano y su sonrisa se desvaneció al darnos cuenta de que estábamos frente a él. Sin pensarlo apreté el gatillo. La bala impactó en su hombro y el hombre cayó de rodillas gritando de dolor. «¡Atrás!», gritó uno de mis compañeros y me empujó a un lado justo a tiempo para evitar una ráfaga de balas que provenía de un grupo de hombres que intentaban flanquearnos. La sensación se había vuelto crítica. A pesar de que habíamos tomado por sorpresa al cartel, su reacción fue rápida y brutal. Mientras intercambiábamos balas, la neblina comenzaba a disiparse y el horror de la situación se hizo evidente. La lucha se convirtió en un juego mortal de estrategia, pero también de supervivencia. La adrenalina me mantenía alerta, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que cada segundo contaba y que no podíamos permitirnos perder más tiempo. De repente escuché un grito desgarrador. Era otro compañero. Me giré y lo vi tendido en el suelo, sujetándose el abdomen. El líquido vital empapaba su camiseta y su rostro estaba pálido. «No, compañero», grité, pero el sonido de los disparos y el caos nos envolvía. Intenté avanzar hacia él, pero otro compañero me detuvo. «No, no podemos», me gritó. «Si vamos también caeremos». La desesperación se apoderó de mí, pero sabía que tenía razón. En ese momento la vida de mi compañero pendía de un hilo, y no podía permitirme perderme en la desesperación. Decidí que debía hacer algo. Tomé una granada de mano de mi cinturón y la lancé hacia un grupo de hombres que se agrupaban detrás de un vehículo. La explosión fue ensordecedora y el humo se elevó en el aire. Aprovechando la confusión, hice una señal a mi compañero. «Vamos, ven hacia nosotros». Corrimos hacia él y cuando llegamos su rostro estaba bañado en sudor y dolor. «No puedo», murmuró. La imagen de su sufrimiento me rompió el corazón, pero sabía que no podíamos quedarnos allí. «Vamos, hermano, te sacaré de ahí», dije, mientras lo levantaba. Otro compañero cubría nuestra retaguardia. Disparando a los hombres del cartel que se acercaban, logré arrastrar a mi compañero hacia un lugar más seguro, pero el sonido de los disparos se intensificaba. Mientras tratábamos de buscar refugio, una ráfaga de balas impactó cerca de nosotros y el sonido retumbó en mis oídos. La situación se había vuelto desesperada. El cartel estaba decidido a acabar con nosotros y no teníamos opciones. Miré a mi compañero y su rostro se tornaba cada vez más pálido. «Resiste, amigo, vamos a salir de esta», grité, tratando de infundirle fuerza. Pero a medida que corríamos,
Su peso se hacía más difícil de soportar. La desesperación me invadía y la sensación de que todo estaba perdido comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente logramos llegar a un camión abandonado. Un compañero y yo lo metimos dentro y tratamos de vendar las heridas de nuestro compañero con lo que teníamos. El dolor en sus ojos era evidente, y cada segundo que pasaba sentía que se desvanecía un poco más. Lo siento, no puedo, dijo apenas audible. No me dejen. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Oh, amigo, no hables así. Vamos a salir de aquí, le respondí. Pero en el fondo sabía que el tiempo se estaba acabando. La situación era crítica, y el cartel no se detendría hasta acabar con nosotros. Mientras un compañero y yo intentábamos estabilizar a otro, escuchamos el sonido de motores acercándose. Eran refuerzos del cartel. La realidad se desvanecía a nuestro alrededor. La desesperación se tornaba en terror. Si nos encontraban, sería el fin. Debemos irnos ahora, dije, y apenas logramos movernos cuando el sonido de la balacera estalló de nuevo. Esta vez no eran solo disparos, era el sonido de la muerte acercándose. Sin otra opción, decidimos que teníamos que arriesgarnos. Con nuestro compañero herido entre nosotros, nos movimos hacia la parte trasera del camión. Miré a mi compañero y su mirada vi la determinación. Vamos a hacerlo, le dije y asentí. Con un último esfuerzo, logramos salir del camión y correr hacia el bosque, tratando de perder a nuestros perseguidores en la densa vegetación. Los disparos resonaban a nuestro alrededor, y cada vez que una bala pasaba cerca, la adrenalina me empujaba a correr más rápido. Finalmente, logramos llegar a un sendero que nos condujo hacia una carretera. Al llegar no había tiempo para celebrar. La ambulancia llegó justo cuando caímos exhaustos al suelo. Los paramédicos se hicieron cargo de nuestro amigo, y mi corazón se hundió al ver su rostro pálido mientras lo llevaban. Esa noche regresé a la base, pero no había celebraciones. La misión había sido un fracaso en muchos sentidos. Habíamos perdido a nuestro amigo, y la realidad de lo que enfrentamos seguía resonando en mi mente. En el silencio de la noche, mientras miraba el horizonte, sabía que el Comando X continuaría, pero la carga de lo que habíamos vivido jamás se iría. La lucha contra el crimen no solo se libra en las calles, sino también en nuestros sentimientos y mentes. En el fondo, sé que cada misión trae consigo un precio que a veces es demasiado alto, y el terror abunda 24/7. Historias de terror de la internet.